Muy buenas amigos, el día de hoy les traigo un nuevo fanfic de Jujutsu Kaisen. Espero que les guste y sin más los dejo con el capítulo. Un corazón maldito. Capítulo 1. Un reemplazo. El silencio que siguió a la caída de Ryoma en su cuna no fue el de una paz victoriosa, sino el de un cementerio bajo la nieve. Tras aquella batalla apocalíptica que redujo gran parte de Shinjuku a escombros y cenizas, el mundo regresó a una normalidad indiferente, ignorando que los cimientos de la realidad habían sido salvados por adolescentes que nunca llegaron a ser adultos. La maldición de grado especial fue finalmente exorcizada, pero el costo fue una herida que no dejaría de sangrar en el alma de la única sobreviviente. Satoru Gojo, Yuta Okkotsu, Akari, Todo Ao y tantos otros nombres que alguna vez resonaron con fuerza en los pasillos de la Academia de Hechicería, ahora solo eran ecos en la memoria de Maki Zenin. El golpe final, la ejecución de Yuji Itadori, quien aceptó su destino con una sonrisa amarga y los ojos cargados de una culpa insoportable por las muertes de sus camaradas, terminó por romper lo que quedaba de la voluntad de Maki. Sola, rodeada de fantasmas y con el peso de ser la última portadora del orgullo de aquellos que cayeron, decidió dar la espalda al mundo de la hechicería, buscando refugio en la monotonía de una sociedad que nunca entendería su sacrificio. La transición a la vida civil fue un camino pavimentado con rechazo y miradas de soslayo. Las cicatrices que surcaban su rostro y cuerpo, recuerdos permanentes de las llamas de Jogo y el infierno de Shibuya, resultaban demasiado intimidantes para el sector de servicios o ventas. Maki era un recordatorio viviente de una violencia que la gente común prefería ignorar. Sin embargo, su disciplina militar y sus capacidades físicas sobrehumanas, aquellas que una vez la convirtieron en un monstruo para los ojos del clan Zenin, encontraron un lugar en la fuerza policial. A sus 24 años, Maki se había forjado una reputación de hierro como sargento e investigadora, moviéndose entre expedientes y escenas del crimen con una eficiencia gélida. Pero tras la placa y el arma, persistía una melancolía que la devoraba por dentro. No había amigos con quienes beber después del turno, ni familia a la cual regresar. Su rutina era un ciclo monocromático de trabajo excesivo y soledad en un apartamento pequeño, donde el único consuelo venía en forma de comida chatarra y el silencio ensordecedor de una mujer que sentía que su corazón se había detenido el mismo día que el de Yuta Okkotsu. Fue una tarde cualquiera, bajo las luces fluorescentes y zumbantes de un supermercado, cuando el destino decidió jugar una broma cruel y fascinante con su cordura. Maki caminaba por los pasillos con la mirada perdida, arrojando bolsas de frituras y dulces al carrito con una apatía mecánica, hasta que sintió una presencia a su lado. Al levantar la vista, se encontró con un joven que la observaba con una mezcla de timidez y asombro contenido. Por puro instinto, Maki le devolvió una mirada afilada, una de esas expresiones que solían hacer retroceder a los criminales más curtidos, y el chico se paralizó al instante, como una presa frente a un depredador. Ella estuvo a punto de soltar un bufido de diversión ante la fragilidad del desconocido, pero entonces sus ojos se enfocaron realmente en sus facciones. El aire se escapó de sus pulmones y el mundo pareció desvanecerse. Aquel joven tenía el cabello desordenado, la complexión delgada y una expresión de suave incertidumbre que era una copia casi exacta de Yuta. El parecido era tan abrumador que Maki sintió una punzada de dolor físico en el pecho. Por un segundo irracional, pensó que el tiempo se había doblado sobre sí mismo. «Maki, ¿te sucede algo?», preguntó ella, forzando su voz a sonar estable a pesar de que sus manos temblaban imperceptiblemente. Se acercó un paso, invadiendo el espacio personal del chico para confirmar que no era una alucinación producto de su falta de sueño. El joven parpadeó, saliendo de su trance, y comenzó a gesticular con nerviosismo, disculpándose atropelladamente por haberse quedado mirando de forma tan grosera. Maki lo observaba con una intensidad depredadora, notando las pequeñas diferencias. Sus ojos eran de un café oscuro, casi chocolate, en lugar del azul profundo y cansado de Yuta, pero la forma en que ladeaba la cabeza era idéntica. Ella esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una máscara de cortesía que ocultaba el rugido de sus emociones. «Maki, no te disculpes tanto, me vas a marear», dijo ella con un tono retador. «Pero tengo curiosidad, ¿por qué me mirabas como si hubieras visto un fantasma?». El chico bajó la mirada, con las mejillas tiñéndose de un rojo suave, y rascándose la nuca murmuró: «Chico desconocido, es que, lo siento, es raro decirlo, pero te ves muy imponente. Y. Muy linda. Nunca había visto a alguien con una presencia como la tuya». Aquellas palabras golpearon a Maki como un impacto directo.
En casi 8 años, nadie se había atrevido a llamarla linda sin que hubiera un rastro de lástima o miedo en sus ojos. Nadie la había mirado pasando por alto las marcas de quemaduras que deformaban parte de su piel. Esa chispa de admiración genuina en los ojos del clon de Yuta encendió algo oscuro y posesivo en su interior. Sin pensarlo 2 veces, Maki le arrebató el celular de las manos con un movimiento rápido, ante la sorpresa del joven. Tecleó su número con dedos decididos y se lo devolvió con una sonrisa que esta vez tenía un matiz de depredación y esperanza. Maki, si tienes tanto interés, puedes llamarme. O enviarme un mensaje si quieres salir a algún lado. No me hagas esperar. Sentenció ella antes de darse la vuelta y alejarse, sintiendo como el chico asentía con una euforia casi infantil, como si hubiera recibido un honor inesperado. Esa noche, el refugio de su hogar se sintió más frío que de costumbre. Maki se desvistió frente al espejo del baño, dejando que la ropa cayera al suelo mientras la luz amarillenta revelaba las cicatrices que Hobo le había dejado en Shibuya. Durante años, había odiado esa piel rugosa, esa evidencia de su fracaso para proteger a quienes amaba. Se vistió rápidamente con una camiseta vieja, incapaz de sostener la mirada a su propio reflejo por más tiempo, y se refugió en el sofá con la comida chatarra que había comprado. El vacío en su estómago no se llenaba con calorías, sino con la imagen del chico del supermercado. Justo cuando la melancolía empezaba a cerrarse sobre ella como una garra, su celular vibró. Era un mensaje de él. Hola, soy el chico del supermercado. No quiero molestarte, pero me preguntaba si estarías libre este fin de semana. Me gustaría invitarte a comer algo, lo que tú elijas. Si no quieres, lo entiendo perfectamente. Maki soltó una carcajada seca, la primera en meses. La falta de confianza del chico era patética, pero extrañamente encantadora. Le recordaba tanto a los primeros días de Yuta en la academia que sentía un nudo de nostalgia y deseo en la garganta. Maki, nada de comida sana, escribió ella con una sonrisa torva. Llévame a un lugar de hamburguesas o alitas. Odio los vegetales. La respuesta fue inmediata, llena de signos de exclamación y una alegría que podía sentirse a través de la pantalla. Maki apagó el celular y se recostó, mirando el techo oscuro. Por primera vez en años, no pensó en cómo terminar con su vida, sino en qué se sentiría tocar el rostro de ese desconocido. Durante los días siguientes, sus compañeros en la comisaría notaron el cambio. Maki ya no parecía un cadáver caminando, había una luz peligrosa en sus ojos y el cansancio parecía haber retrocedido. El sábado por la mañana, se preparó con una anticipación que rayaba en la ansiedad. Sacó un vestido que había comprado en un momento de debilidad y que jamás se había atrevido a usar, pero al ver las cicatrices en sus brazos, sintió una punzada de asco propio. Negó con la cabeza, guardó el vestido y optó por su armadura habitual: pantalones azules ajustados, botas militares, camisa blanca y su chaqueta de cuero negra. Se miró una última vez, ajustó su cabello y salió hacia la cita, decidida a reclamar ese pedazo de pasado que el destino le había puesto enfrente, sin importarle que el nombre o la edad de aquel joven fueran todavía un misterio. Para ella, él ya no era un extraño, era su segunda oportunidad. Maki llegó al lugar de la cita con la puntualidad quirúrgica que le había dado su carrera policial, pero para su sorpresa, no tuvo que esperar ni un segundo. A lo lejos, vio la silueta del joven apoyada contra una pared, revisando su reloj con una ansiedad palpable. El chico había llegado 1 hora antes de lo acordado. Aquel detalle, lejos de parecerle exagerado, le provocó una punzada de satisfacción casi depredadora. El joven vestía unos pantalones negros impecables y una camisa de un azul tan oscuro que rozaba el azabache, abotonada meticulosamente hasta el último detalle bajo la barbilla. Tenía buen gusto, eso era innegable, pero su postura encogida y la rigidez de sus hombros gritaban una falta de confianza que limitaba todo su potencial. Maki se acercó con pasos felinos y, sin darle tiempo a reaccionar, lo rodeó por los hombros en un semiabrazo posesivo, invadiendo su espacio personal con la confianza de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación. Maki, llegaste temprano, ¿eh? Parece que tienes muchas ganas de impresionar. Dijo Maki, su voz resonando cerca del oído del chico mientras esbozaba una sonrisa cargada de una seguridad que rozaba lo intimidante. El joven, cuyo cuerpo se tensó como una cuerda de violín ante el contacto físico, se puso rojo hasta las orejas y tartamudeó un saludo mientras intentaba, sin éxito, mantenerle la mirada. Verlo temblar de esa manera, tan vulnerable y expuesto ante su mera presencia, hizo que Maki soltara una carcajada ronca que rompió el hielo de forma unilateral.
Sin esperar una respuesta coherente, lo tomó de la mano notando que la suya era ligeramente más áspera y firme para después jalarlo en dirección a un restaurante deportivo que solía frecuentar, un lugar ruidoso lleno de pantallas y olor a aceite quemado donde nadie se fijaría en ellos. Una vez instalados en una mesa apartada, bajo la luz de un televisor que transmitía algún partido olvidado, Maki se cruzó de brazos y fijó sus ojos en él. Maki, empecemos por lo básico. Soy Maki Zenin, tengo 24 años y me gano la vida atrapando a gente que cree que puede saltarse las reglas, declaró con tono seco, pero no carente de interés. Ahora te toca a ti, antes de que te desmayes del puro nerviosismo. Haru. Me llamo Haru Kawari, respondió él, jugueteando con la servilleta. Tengo 19 años. Y. Para ser honesto, esta es la primera cita de mi vida. Por eso no sé muy bien qué hacer o cómo actuar frente a alguien como tú. Maki sonrió para sus adentros, una expresión que ocultaba una resolución oscura. 19 años. Era mayor de edad, lo cual eliminaba cualquier barrera legal, pero lo suficientemente joven para ser maleable. La confesión de su inexperiencia fue la pieza final del rompecabezas. Haru era una hoja de papel en blanco, un lienzo sin manchas previas donde ella podría escribir, trazo a trazo, la personalidad de su difunto amor. Durante el resto de la tarde, la cena fue un monólogo guiado donde Maki manejó los hilos de la conversación con la precisión de una interrogadora experimentada, extrayendo detalles de su vida mientras devoraba plato tras plato de alitas y hamburguesas, dejando que Haru apenas tocara su comida por el simple hecho de estar demasiado hipnotizado por la mujer que tenía enfrente. Al salir del restaurante, la noche ya había reclamado las calles y el aire fresco de la ciudad pareció espabilar un poco al joven, quien insistió en pagar la cuenta a pesar de que Maki había consumido la mayor parte. Mientras caminaban bajo el resplandor de las farolas, Maki se detuvo y lo obligó a girarse hacia ella. Con dedos lentos y deliberados, desabotonó los 2 primeros botones de su camisa azul, dejando que el cuello se abriera y revelara un poco de su pecho, al tiempo que ponía una mano en su espalda para obligarlo a enderezarse. El cambio fue instantáneo. Con solo ese gesto, el parecido con Yuta se volvió tan vívido que a Maki le dio un vuelco el corazón. Maki, mucho mejor, murmuró ella, pasando la yema de sus dedos por la tela de la camisa. Tienes buen material, Haru, pero estás demasiado cerrado. Si vas a estar conmigo, voy a convertirte en un hombre de verdad. Me gustó la cita, aunque te falte mucho camino por recorrer para alcanzar tu potencial. Haru. A mí también me gustó mucho, respondió Haru con un hilo de voz, maravillado por la cercanía de la mujer que lo miraba con una intensidad casi religiosa. Me gustaría volver a verte, si no te molesta. Maki suspiró, simulando indiferencia mientras disfrutaba del poder que ejercía sobre él. Se inclinó y le dio un beso fugaz en la mejilla, un contacto suave que dejó al chico petrificado de felicidad en medio de la acera. Maki, lo haremos, que no te quepa duda. Respondió ella antes de darse la vuelta y alejarse en la penumbra. Mientras caminaba hacia su casa, la sonrisa de Maki se volvió más amplia y genuina de lo que había sido en años. No era por Haru, ni por su amabilidad, sino por la certeza de que tenía en sus manos la arcilla perfecta para reconstruir a su amor perdido. Cada duda de Haru sería reemplazada por la determinación de Yuta. Cada tartamudeo, por su gentileza. Lo moldearía hasta que, al cerrar los ojos, no hubiera diferencia entre el recuerdo y la realidad. Fin del capítulo. Y hasta aquí el capítulo de hoy, amigos, espero que les haya gustado y sin más los veo luego con otro fanfic.